Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio en Nutrición al Día. Yo soy la doctora Javiera Salvador, soy nutrióloga de adultos y hoy vamos a hablar de los aceites. Les voy a enseñar cuál es el mejor aceite y cuáles debiéramos elegir para consumo diario, de acuerdo a cómo es nuestra alimentación, cuál debiéramos elegir para cocinar y entender un poquito por qué es esta elección. Los aceites en términos generales se obtienen a partir de plantas, mientras que las grasas se obtienen a partir de los animales o la grasa animal. Las grasas o aceites son imprescindibles para nuestra vida, nos aportan energía y además están involucradas en procesos del desarrollo del sistema nervioso central, de las retinas, sobre todo en los niños y en las embarazadas. Además, algunos tipos de ácidos grasos mantienen el colesterol en buenos niveles y ayudan a producir hormonas, es decir, están involucrados en distintos procesos metabólicos de nuestro cuerpo y debemos consumirlos. Los omega 3 tan conocidos, que son un potente antiinflamatorio, son aceites o grasas que nuestro cuerpo produce en muy pequeñas cantidades, por lo tanto es muy necesario que las estemos consumiendo permanentemente a partir de la dieta. En términos generales, los aceites se pueden clasificar en 4 tipos. Están las grasas saturadas, insaturadas, poliinsaturadas y por otro lado tenemos las grasas trans. Las tres primeras las encontramos en la naturaleza, en los alimentos, en las grasas animales y vegetales. Las grasas trans se producen cuando pasamos de una grasa líquida a una grasa sólida. Por ejemplo, la manteca y por ende todos los snacks envasados, galletas, chocolate, etc. Se recomienda que las grasas trans se consuman en menos de un 1% de nuestra alimentación. Las grasas saturadas e insaturadas tienen conformación química diferente. Se llaman insaturadas cuando tienen entre las moléculas de carbono 2 enlaces y mientras más enlaces dobles tengan, son más resistentes a las temperaturas. Entonces eso ya nos habla de que para cocinar vamos a necesitar un ácido graso o un aceite que sea rico en poliinsaturados. Hoy se sabe que el consumo en exceso de grasas trans y de grasas saturadas son lo más malo para la salud. Se relacionan con enfermedad cardiovascular, con niveles más altos de colesterol malo. Entonces, esas son las grasas que debiésemos evitar. No significa no consumir grasas saturadas, porque como les decía, son esenciales para nuestro correcto funcionamiento. Pero sí consumir mayor cantidad de grasas insaturadas que las grasas saturadas. Dentro de las insaturadas están los omega 6 y están los omega 3. En general los omega 3 tienen como la fama de ser aceites buenos que se obtienen a partir, por ejemplo, del salmón, en Chile el jurel, también de algunos aceites como el aceite de canola y tienen este efecto antiinflamatorio, mientras que las grasas omega 6 tienen el efecto contrario y son proinflamatorias. Se supone que nosotros debiéramos consumir para nuestro mejor funcionamiento una relación omega 6 omega 3 entre 1:1, 4:1, pero la dieta occidental actual es hasta 20:1 porque estamos comiendo muchos alimentos ultraprocesados y alimentos que tienen grasas inflamatorias en exceso. Ahora, lo que les quería comentar, ¿cómo elijo mi aceite? ¿Cuál es el mejor aceite para cocinar? Tenemos 4 características que debiéramos fijarnos para elegir los aceites. La primera característica es su composición de ácidos grasos. En este esquema vemos los distintos tipos de grasas que tienen los diferentes aceites comestibles o aceites para cocinar. La idea es, como ya hemos aprendido, elegir los que tengan menor cantidad de grasas saturadas. Entonces, en ese aspecto, los que tienen menor cantidad de grasas saturadas serían, por ejemplo, el aceite de oliva, el alto oleico, el aceite de canola y, por ejemplo, también está el aceite de girasol y quizás el de cártamo, ¿ya? Ahora, esos serían los que tienen menos grasas saturadas, pero hay otras características en las que debiésemos fijarnos y en este otro esquema tenemos en detalle y como les decía, lo ideal es que dado que nuestra alimentación es rica en ácidos grasos omega 6, pudiésemos elegir aceites que tengan mayor contenido de omega 3. En ese aspecto, el aceite de canola es el que se lleva a la delantera, el que tiene mayor cantidad de
ácidos grasos poliinsaturados omega 3, que tiene un 10%. Y por eso es que es algo que se recomienda en dar a nuestros niños y sobre todo en crudo, a los niños pequeños, niños de hasta 2 años. Si nos fijamos acá, y esto es un mito muy frecuente y que mucha gente tiene dudas, el aceite de oliva prácticamente no tiene ácidos grasos omega 3, tiene un 1% de omega 3. Entonces, ¿por qué es tan famoso y por qué lo recomendamos tanto? Y aquí está la segunda característica en la que debiésemos fijarnos en los aceites, que es su contenido de fitoquímicos o moléculas que tienen efectos beneficiosos para nosotros, o antioxidantes también conocidos, los fitoquímicos. El aceite de oliva tiene dos tipos de antioxidantes, el tirosol y el más potente, que es el hidroxitirosol, que tienen propiedades antidiabetes, antiinflamatorias, antitumores, también tienen efecto hepatoprotector, es decir, protector del hígado, cardio y neuroprotector, y por otro lado antilipemiante, es decir, que pudiera ayudar a mantener niveles de colesterol bueno en nuestra sangre. Entonces, a pesar de que en el esquema anterior vimos que el aceite de oliva tiene poca cantidad de omega 3, son sus fitoquímicos y sus antioxidantes los que hacen que sea un aceite de muy buena calidad y que tenga tantos efectos beneficiosos para nuestra alimentación, que sería uno de los aceites que recomendaría yo para cocinar. La tercera característica en la que debiésemos fijarnos al elegir un aceite debiese ser el punto de humeo, que es en el fondo qué tanta temperatura aguanta mi aceite. Acá hay un esquema en el que se ve los distintos puntos de humeo de los distintos tipos de aceite y vemos que, por ejemplo, el ghee es la mantequilla clarificada, es decir, la mantequilla que se ha calentado y se le han retirado la mayor parte de sus grasas saturadas. Entonces, de esa forma aguanta altas temperaturas hasta 250 grados Celsius, es decir, nos pudiera servir para cocinar. El aceite de canola refinado también es un aceite que tiene un punto de humeo alto, o sea, también nos pudiese servir para cocinar. Nunca se recomienda freír porque no es una preparación saludable, pero si quisiéramos preparar algo a alta temperatura, sería también un excelente aceite. Y el aceite de oliva también, a diferencia de lo que se cree, es un buen aceite para cocinar y tiene un punto de humeo alto. Así que de momento nos estamos quedando con canola y oliva, que son los que yo habitualmente recomiendo. Acá vemos otro esquema en el que se muestra qué tan estables son los distintos tipos de aceite. De los más estables tenemos el aceite de oliva extra virgen, tenemos el aceite de aguacate o de maní, o la mantequilla de maní, etc. Y tenemos el aceite de coco, pero como vimos en un esquema anterior, el aceite de coco es muy alto en ácidos grasos saturados y no es un aceite que yo recomiendo para uso habitual. Si es que hay una receta, por ejemplo, que sea rica ocupando aceite de coco, obviamente lo podemos utilizar, pero cambiar el aceite de oliva y el de canola por aceite de coco no es algo que yo recomiende. Existen estudios en los que se ha demostrado que el consumo de aceite de coco más alto de lo recomendado genera aumento del LDL, que es el colesterol malo, y eso por lo tanto provoca mayor riesgo cardiovascular. La cuarta característica en la que debiésemos fijarnos para elegir un aceite es su efecto en los alimentos cuando los cocinamos. Acá tenemos dos gráficos derivados de un estudio. Primero vamos a ver uno en el que se muestra el contenido de vitamina C en el brócoli cuando lo cocinamos con distintos tipos de aceites. Y vemos que cuando está crudo tiene una cierta cantidad de vitamina C que es muy alta, y luego cuando se cocina con aceite de oliva y aceite de maravilla, la cantidad no se modifica mayormente. En cambio, cuando lo cocinamos con aceite de soya, cuando lo cocinamos con aceite de maní, o cuando lo cocinamos con aceite de oliva refinado y no el extra virgen, que es el que se recomienda, el contenido de vitamina C es mucho menor. Y en este segundo gráfico, derivado del mismo estudio en el que se vieron las características del brócoli al cocinarlo con los distintos tipos de aceite, vemos el total de antioxidantes intactos que se ha demostrado que tienen efectos anticáncer en el brócoli. Y lo mismo, cuando está no cocinado, como sale acá en la primera barra,
tiene una cantidad muy alta de estos antioxidantes, mientras que cuando se cocina con aceite de oliva refinado, no el extra virgen, o el aceite de maravilla, su cantidad de antioxidantes es mucho menor. En resumen, ¿qué aceites yo recomiendo para cocinar? Aceite de oliva extra virgen, y es muy importante. En Chile tenemos excelente aceite de oliva extra virgen de producción local, así que elíjanlo. Y aceite de canola. Esos son los dos, y en resumen, debiésemos elegirlos porque tienen una calidad superior en términos de la composición de ácidos grasos. El aceite de canola tiene además omega 3, que es necesario para mantener el estado antiinflamatorio de nuestro organismo. El aceite de oliva lo vamos a elegir adicionalmente porque tiene una gran cantidad de antioxidantes y tiene efectos beneficiosos para la salud, y por eso está dentro de la dieta mediterránea. Y por otro lado, cuando los cocinamos no modifican en mayor medida ninguno de estos dos aceites nuestros alimentos. Así que te recomiendo que ocupes esos dos. Si no te gusta el aceite de oliva por su sabor, puedes ocupar el aceite de canola. Y recuerda que es muy importante el método de cocción y método para cocinar nuestros alimentos. Nunca es recomendable cocinarlos a muy alta temperatura porque pierden obviamente algunas características. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal de Nutrición al Día, y si tienes dudas o comentarios los puedes poner acá abajo. Que tengan un excelente día. Chao.